Nunca pensé que una simple comida con mis compañeros de trabajo en Madrid terminaría por destrozar mi matrimonio. Estábamos en el restaurante El Tejadillo, uno de esos sitios clásicos donde sirven cocido madrileño como Dios manda. Era viernes, fin de mes, y el ambiente en la mesa era relajado. Habíamos cobrado y la mayoría pedía cervezas como si el lunes no existiera. Cuando el camarero trajo la segunda ronda, se acercó a mí por el lado y, sin que nadie lo notara, dejó una servilleta doblada al lado de mi plato. Pensé que era una equivocación hasta que la abrí. Tu mujer estuvo aquí anoche. No con amigas. Lo leí 3 veces. No tenía firma, pero sí letra clara, masculina. El camarero era joven, con barba rala y cara de no meterse en problemas, pero cuando lo miré, evitó el contacto visual y se fue a atender otra mesa. Al principio pensé que era un error. Un malentendido. Pero Laura no me dijo que había salido esa noche. Me había dicho que se quedó viendo una serie, con dolor de cabeza. No dije nada a nadie. Guardé la servilleta en el bolsillo y seguí almorzando como si nada. Pero ya no escuchaba lo que decían. Todo se volvió ruido de fondo. Salí del restaurante sin despedirme, con una sospecha retorciéndome el estómago como si me hubieran clavado un tenedor por dentro. Al llegar a casa, ella estaba en el sofá, en pijama, como si efectivamente hubiera pasado una noche tranquila. Me dio un beso rápido y preguntó qué tal el trabajo. Contesté con un bien y me encerré en el baño. Ahí fue cuando supe que tenía que averiguar la verdad. No con el móvil, no con preguntas directas. Iba a ir al fondo del asunto. Si ella jugaba a la mentira, yo iba a jugar al silencio. Y eso fue lo que hice. Empezó mi pequeño experimento, convertir mi casa en un teatro, con ella de actriz principal y yo como espectador. Durante las siguientes 2 semanas actué como si todo estuviera bien. No mencioné la servilleta. No pregunté nada. Me levantaba a la misma hora, me duchaba, desayunaba en silencio mientras ella hojeaba el móvil, como siempre. Pero ya no me sentaba frente a ella. Me quedaba de pie, observando desde la barra de la cocina, como quien ve una película repetida. Su rutina no cambió ni 1 milímetro, y eso fue lo que me empezó a molestar. Porque si realmente había estado con alguien más, si esa servilleta no era una broma, entonces no solo me estaba mintiendo, me estaba subestimando. Pensé que al menos mostraría algo, un poco de nervios, un cambio en su comportamiento, pero no. Laura seguía sonriendo con esa confianza de quien cree tenerlo todo bajo control. Decidí que tenía que comprobarlo con mis propios ojos. No me servía imaginar. Quería hechos, no teorías. Así que llamé a Diego, un amigo que trabajó un tiempo como detective privado, y le pedí un favor. No me hizo muchas preguntas. Solo me dijo que necesitaba un par de fotos y una dirección. Le mandé una imagen de Laura y le di todos los detalles que recordaba de aquel restaurante. Me dijo que lo dejaría en manos de un conocido suyo, alguien discreto, y que si ella repetía patrón, la tendrían vigilada sin levantar sospechas. Pasaron 5 días sin novedades. Yo ya empezaba a pensar que tal vez había sido una confusión. Pero el viernes, mientras estaba en la cocina friendo unos filetes, Diego me mandó un audio. Javi, está confirmadísimo. Ayer por la noche, tu señora volvió al mismo sitio. Llegó a las 8:15. No estaba sola. Las fotos te las paso en un rato. No respondí. Apagué la vitrocerámica y dejé el filete en el plato. Me senté en el sofá, mirando el suelo. Minutos después, me llegaron 3 fotos. Ella entrando al restaurante con un tipo moreno, de unos 40 y pocos, con camisa azul y chaqueta de cuero. En la segunda foto, estaban dentro, sentados frente a frente, él le tocaba la mano. En la tercera, caminaban juntos por una calle lateral, riéndose.
Parecían cómodos, como si fuera la cuarta o quinta cita, no la primera. No me molestó que fuera atractivo, ni que pareciera más joven que yo. Lo que me jodió fue la naturalidad con la que ella lo miraba, la complicidad. Eso no se finge. Eso no se construye en una noche. Me quedé ahí sentado, con el móvil en la mano, hasta que ella volvió del súper. Entró cantando, con una bolsa de limones y yogures. Me preguntó si ya había cenado. Le dije que sí, que me dolía el estómago, y ella respondió con un vaya, qué raro sin darle importancia. Me observó un segundo, como si hubiera notado algo, pero después siguió su camino y se fue a cambiar de ropa. Esa noche no dormí. Me di cuenta de que no quería pruebas para confrontarla, sino para entender cómo alguien es capaz de sonreírle a la persona que engaña, dormir con ella, compartir comida y series, sin mostrar una pizca de culpa. Me pasé horas mirando las fotos. Pensé en hablar con el tipo. Pero luego recordé que no le debía nada, él ni me conocía. El problema era ella. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, ella se acercó por detrás, me abrazó y me dijo al oído que pensaba salir esa noche con sus amigas. Dijo que necesitaba despejarse un poco, que estaba estresada. Le respondí sin girarme, claro, ve y disfruta. Ella me dio un beso en el cuello y se fue al baño. Sentí una mezcla de asco y tristeza, pero mantuve la calma. Ese día confirmé con Diego si podían seguirla de nuevo. Me dijo que sí, que ya lo tenían todo preparado. Salió de casa a las 8, perfumada, arreglada, guapísima. Me saludó con un beso en la mejilla, y por un segundo, casi me convenció de que era una mujer inocente. Me quedé en casa viendo la tele, cambiando de canal cada 5 segundos, esperando noticias. A las 11:30, Diego me mandó un mensaje, está en el mismo sitio, con el mismo tío. Te mando video esta vez. El video era corto, pero suficiente. Estaban en la acera, fumando. Ella se reía con la cabeza apoyada en su hombro. Él le acariciaba la espalda. Luego ella se acercó y lo besó. No un beso corto ni rápido. Un beso largo, lento, de esos que solo das cuando estás cómodo, cuando no hay prisa. Lo vi 2 veces. Luego apagué el móvil y me quedé en silencio. No grité, no lloré. Me fui al baño, me lavé la cara, y decidí que al día siguiente iba a hablar con ella. No para gritarle, ni para pedir explicaciones. Solo para hacerle entender que lo sabía. Que no podía seguir mirándome a la cara y fingir que éramos una pareja. Me acosté antes que ella. Escuché cuando entró, cuando dejó el bolso en la silla y se quitó los zapatos. Me rozó la pierna con el pie como si nada. Me dormí de espaldas, con una imagen fija en la cabeza, su cara cuando le diga que sé todo. Lo que me preguntaba era si iba a negarlo o si, por fin, iba a decir la verdad. Me levanté temprano el domingo, más por inercia que por otra cosa. Preparé café para los dos como siempre, pero esta vez lo dejé sobre la encimera sin decirle nada. Me senté en el comedor, con el periódico abierto pero sin leerlo realmente, solo lo usé para aparentar calma. Laura apareció con su pijama de siempre, ese de rayas que le regalé hace 2 Navidades, se acercó al café y me saludó con un buenos días automático, sin mirarme. Me observó un segundo, seguramente notó que no le respondí como de costumbre, pero no dijo nada. Empezó a preparar una tostada mientras tarareaba algo que no reconocí. La miré con detenimiento, no por cariño, sino para grabarme bien esa imagen, como quien se prepara para escuchar una historia que no quiere, pero que necesita oír. Cuando terminó de preparar su desayuno, se sentó frente a mí y empezó a hablar de cosas sin importancia, del supermercado, de que tenía que pasar a buscar algo al centro, y de que luego pensaba llamar a su madre. Le respondí con un vale seco, sin intención de continuar ninguna de esas conversaciones. Ella levantó la vista,
extrañada, como si recién se diera cuenta de que algo estaba fuera de lugar. Me preguntó si pasaba algo. No contesté. Entonces insistió con un tono más serio, como queriendo dejar claro que no le gustaban mis silencios. Levanté la mirada del periódico y le dije, ¿quieres que hablemos en serio, Laura? Porque ya sé que no estuviste con tus amigas el viernes. En ese momento se quedó inmóvil. Mantuvo la mirada fija en mí, pero el resto de su cuerpo se tensó. Tardó unos segundos en reaccionar, como si no esperara que fuera directo al punto. Intentó sonreír, de forma forzada, y me preguntó de qué hablaba. Le respondí sin levantar la voz, estuviste en el tejadillo. Con el mismo tipo de la otra vez. Lo vi todo. Las fotos, el video. Todo. Entonces bajó la mirada. Su primera reacción fue negar con la cabeza, no con palabras, sino con un gesto lento, torpe. No dijo nada durante unos segundos, después dejó la tostada a un lado y se cruzó de brazos. No es lo que piensas, soltó al fin. Entonces explícame, le dije. Porque lo que yo pienso es que me llevas mintiendo semanas, quizás meses. Que finges ir con amigas mientras te ves con un tipo. Que después vuelves a casa, me miras a la cara y te comportas como si todo estuviera bien. Así que por favor, explícame. Parecía atrapada. Sabía que no podía negar lo evidente. Me miró de nuevo, ahora con otra cara, ya sin sorpresa, con un aire de resignación. No lo planeé, empezó a decir. Se dio. Al principio solo hablábamos, fue casual. Lo conocí en una reunión de clientes. Es alguien con quien me entendí. No fue algo físico al principio. Solo me hacía sentir bien. Me escuchaba. ¿Y yo qué soy? ¿Una planta? Alguien que vive contigo, que cocina, que limpia, que te acompaña, pero a quien ya no le dices nada. ¿Yo no escucho? No es eso, Javi. No es solo por ti, dijo, alzando la voz por primera vez. Es que todo se volvió rutinario. Me sentía invisible, me sentía atrapada. ¿Y no se te ocurrió decirlo? ¿Hablarlo conmigo como una persona decente? Sí, pensé en decirte, pero tú estabas siempre con lo tuyo, el trabajo, la casa, todo bajo control. No había espacio para quejarse. Si decía algo, tú decías que era estrés, que se me pasaría. Nunca me tomaste en serio cuando hablaba de cómo me sentía. Así que decidiste mentirme. Irte con otro y volver como si nada. ¿Eso sí te pareció una forma válida de solucionarlo? No te estoy diciendo que estuvo bien. Solo estoy diciendo que no fue tan simple. No fui a buscar nada. Él apareció. Me hizo sentir algo distinto. No sé cómo explicarlo. Pues no hace falta que lo expliques más, le dije, apartando el periódico con calma. Ya lo dijiste todo. Lo que sentiste, lo que hiciste, lo que decidiste. No tenías que explicarme nada, pero gracias por la confirmación. Ella no respondió. Se quedó en silencio, con la cara tensa y las manos apretadas sobre la mesa. La imagen que tenía de ella se rompió por completo en ese momento. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Sin llanto, sin rabia, sin arrepentimiento. Solo con cansancio. Como si se quitara una mochila que le pesaba. Yo también sentí algo parecido, pero no fue alivio. Fue asco. No por el engaño en sí, sino por la facilidad con la que lo justificó. ¿Y ahora qué? Me preguntó con voz baja. Ahora nada. Esta noche dormís en el sofá. Mañana hablaremos de lo que sigue. Pero te adelanto algo, Laura. No va a seguir como hasta ahora. Eso se acabó. Ella no dijo más. Recogió su taza, se fue al fregadero y lavó el plato con una lentitud que me pareció hasta provocadora.
No me moví de la silla. No tenía nada más que decir. Todo lo que quedaba por hablar ya no importaba. Lo esencial estaba claro. Me había mentido, me había usado, y ahora pretendía que lo entendiera como si fuera normal. Pero no lo era. Y yo no iba a quedarme ahí fingiendo que lo era. No me levanté temprano el lunes. Dejé que el despertador sonara hasta que se cayó solo. Laura ya estaba en la cocina cuando salí del dormitorio. Me saludó con un buenos días tenso, que ignoré completamente. No le dirigí la mirada. Me serví café y me senté en el salón con el portátil. No tenía intención de ir a trabajar. Pedí el día libre con un mensaje rápido al jefe, sin entrar en detalles. Ese día era para mí, y tenía claro lo que iba a hacer. No podía simplemente dejar que todo quedara en esa conversación. Si ella había tomado decisiones sin contar conmigo, yo iba a hacer lo mismo. Ya no era cuestión de celos, ni siquiera de tristeza. Era una cuestión de respeto. Ella me había usado, me había mentido, y había vuelto como si yo fuera tonto. Pues bien, ahora le tocaba a ella saborear el resultado. Llamé a Diego, le dije que necesitaba saber quién era el tipo con el que estaba Laura. No su nombre de pila solamente. Necesitaba saber todo, dónde trabajaba, dónde vivía, si tenía familia, pareja, lo que fuera. Me dijo que me llamaría en unas horas. Mientras tanto, me conecté al banco. Sabía que compartíamos todo, pero había un par de cuentas que yo había abierto años atrás para ahorros personales, las usaba para gastos míos. Eran pocas cantidades, pero en conjunto había unos 3.000 euros. Transferí todo a una nueva cuenta que abrí ese mismo día por internet. Cambié contraseñas, eliminé accesos. Luego fui a la habitación de invitados y saqué una maleta, pero no para mí. Quería que ella la viera ahí, abierta, como señal de lo que se venía. No le iba a suplicar que se fuera. Iba a hacer que entendiera que no era bienvenida. Laura entró al salón a media mañana. Llevaba el móvil en la mano y un café recién hecho. Me preguntó si pensaba trabajar. Le dije que no. No preguntó más. Se quedó unos segundos de pie, mirándome, y después volvió a la cocina. Estaba incómoda, y eso me dio cierto placer. Por la tarde me llamó Diego. Me dijo que el tipo se llamaba Rubén Martín, tenía 41 años, era soltero, sin hijos, y trabajaba como asesor comercial en una empresa de suministros industriales. Vivía en un piso alquilado en el barrio de Prosperidad. Me pasó la dirección y el número de móvil. Me pidió que tuviera cuidado con lo que pensaba hacer. No respondí a su advertencia. No porque no la entendiera, sino porque ya tenía todo bastante claro. Esa misma noche, Laura se duchó temprano y se encerró en el dormitorio. Yo seguí en el salón, pero ya no con el portátil. Ahora tenía papel, boli y mi móvil. Revisé las fotos y el video que me había mandado Diego días atrás. Escogí las más claras. Imprimí 3 copias y las guardé en un sobre. Luego escribí una nota simple, directa, sin adornos: sabes que está casada, ¿verdad? No puse nada más. Metí las fotos y la nota en el sobre. Al día siguiente, después de salir de casa, pasé por el edificio donde vivía Rubén. No tuve que entrar. En la entrada había buzones por apellido. Encontré el suyo y dejé el sobre ahí. Me fui sin mirar atrás. No me interesaba su reacción inmediata. Lo que me interesaba era que supiera la verdad y que le arruinara la aventura. Si iba a estar con mi mujer, que supiera bien con quién se metía. Y si no sabía que estaba casada, que sintiera el mismo asco que yo. Por la tarde volví a casa como si nada. Laura estaba en el sofá, viendo una serie. Me preguntó si había salido del trabajo antes. Le dije que sí. Me ofreció una cerveza.
Acepté. Mientras me la traía, me sentí como un actor en una obra ridícula, pero esa actuación tenía un propósito. Esperaba que en unos días, ese Rubén la confrontara, o que se alejara sin decir nada. Cualquier reacción me servía, siempre que le hiciera daño a ella. Ella aún creía que podía continuar esa doble vida, pero no sabía que ya estaba cayendo. Los días siguientes fueron normales en apariencia, pero algo cambió en Laura. Empezó a mirar el móvil con más frecuencia, pero esta vez con nervios. Leía algo, y luego apagaba la pantalla con rapidez. Una noche la escuché llamando a alguien desde el baño. No la espié, no me hacía falta. La conversación fue corta, con voz baja, y al salir me dijo que era su madre. Asentí, como si creyera su mentira. Al día siguiente me preguntó si quería que habláramos. Le respondí que no. Me miró con cara de no entender, pero no insistió. Por dentro sabía que algo no iba bien. El viernes, justo una semana después de que le dejara el sobre a Rubén, llegó a casa una hora más tarde de lo habitual. No me saludó. Se fue directo al dormitorio. Cerró la puerta y no salió hasta casi las 10. Cuando lo hizo, se sentó en el sofá sin hablar. Yo estaba viendo un partido y fingí no notarla. Pero sabía que su cara estaba distinta. Menos segura. Menos orgullosa. No tenía pruebas, pero no me hacían falta. Esa cara era suficiente. Esa noche dormimos en la misma cama, pero no nos tocamos. Al día siguiente, cuando desperté, ella ya no estaba. Solo vi su bolso en la mesa y un mensaje en la nevera: he salido a caminar, no me esperes para comer. Me reí por primera vez en mucho tiempo. Porque ya no era yo el que esperaba. Ahora era ella la que no sabía qué iba a pasar. Pasaron 3 días más sin que habláramos de nada importante. Nos cruzábamos por la casa como si fuéramos 2 compañeros de piso con turnos distintos. No hubo gritos, no hubo llanto, solo una tensión cada vez más espesa. Yo sabía que ella notaba el cambio, pero no decía nada. Y yo, después de ver cómo había reaccionado cuando la confronté, no esperaba mucho más. Pero ese miércoles por la noche, mientras cenábamos en silencio, ella dejó los cubiertos sobre el plato, cruzó los brazos sobre la mesa y dijo que necesitaba hablar conmigo. No fue una súplica ni una orden. Lo dijo como alguien que ya no puede postergar algo más. Le dije que hablara. Tardó unos segundos en empezar, y cuando lo hizo, lo primero que dijo fue que no sabía cómo explicar lo que había pasado sin que sonara a excusa. Me mantuve en silencio. Me dijo que desde hacía tiempo sentía que nuestra relación era más una rutina que una vida compartida, que ya no recordaba cuándo fue la última vez que se sintió escuchada, vista. Le dije que eso era curioso, porque yo pensaba que todo estaba bien, que lo que hacíamos era lo normal: trabajar, volver a casa, compartir las cosas del día, cenar juntos, planear viajes. Pero ella negó con la cabeza y dijo que no bastaba con hacer las cosas correctas si ya no se sentía conectada conmigo. Le pregunté si pensaba que acostarse con otro era una forma válida de solucionar eso. Dijo que no lo había planeado, que no lo buscó, que simplemente sucedió. Le contesté que las cosas no simplemente suceden, que uno toma decisiones en cada paso, y que ella eligió cada una de esas veces no contarme nada, no intentar arreglar nada, sino escaparse con alguien que le hacía sentirse distinta. Me miró con los ojos vacíos de respuestas. Dijo que sabía que había sido cobarde, que debió haberme dicho lo que sentía antes, que no había tenido valor. Le dije que sí, que eso estaba claro. Entonces me preguntó si aún quería seguir con ella. Le dije que no lo sabía. Que después de verla mentirme a la cara, volver a casa con olor a otro, dormir en mi cama fingiendo que todo estaba bien, ya no sabía quién era ella. Le dije que en los últimos días había pensado mucho. No en vengarme, no en hacerle daño,
sino en qué sentido tenía seguir compartiendo una casa, una vida, con alguien que había demostrado que era capaz de romper lo que teníamos sin pestañear. Ella bajó la mirada y me preguntó si lo que yo quería era el divorcio. Me tomé unos segundos antes de responder. Le dije que aún no tenía una decisión definitiva, pero que estaba muy cerca de tomarla. Que no me veía envejeciendo al lado de alguien en quien ya no confiaba. Que, aunque pudiera perdonar lo que hizo, no podía olvidar lo fácil que le resultó mentirme durante tanto tiempo. Ella se quedó en silencio, como si esperara algo más, como si pensara que yo iba a suavizar mis palabras. Pero no lo hice. Después de un rato, se levantó, llevó su plato al fregadero y volvió a sentarse. Me dijo que había hablado con Rubén, que él no sabía que ella estaba casada. Que cuando le llegó el sobre con las fotos y la nota, la llamó furioso, la insultó, y luego la bloqueó. Dijo que eso la hizo verse a sí misma como una desconocida. Que por primera vez entendió el daño que había hecho. Le dije que me alegraba que al menos uno de los dos tuviera dignidad. No lo dije con sarcasmo, lo dije con la frialdad de quien ya no tiene interés en proteger sentimientos ajenos. Ella me miró fijo y dijo que no quería perderme, que sabía que lo había arruinado todo, pero que aún quería intentarlo. Le pregunté para qué. Para volver a construir algo en lo que la base ya no existía. Me dijo que para demostrarme que podía cambiar, que podía recuperar mi confianza. Le respondí que la confianza no se recupera con promesas, ni con arrepentimientos, sino con tiempo, con hechos, y que en este momento yo no tenía energía para eso. Le pedí que durmiera esa noche en el sofá otra vez. Que necesitaba espacio para pensar sin tenerla al lado fingiendo normalidad. Ella no discutió. Asintió con la cabeza y se levantó. La vi tomar una manta del armario del pasillo y cerrar la puerta del salón sin decir nada más. Me quedé solo en la habitación, escuchando el silencio de la casa. No sentí alivio ni rabia. Solo una tristeza enorme, pero tranquila. Ya no dolía como antes, pero tampoco era indiferencia. Era esa sensación rara de haber llegado a un punto en el que cualquier decisión es dolorosa, pero necesaria. Me acosté tarde, con la luz apagada y la mente llena de posibilidades. Una parte de mí quería seguir, por costumbre, por historia, por miedo a empezar de cero. Pero otra parte más fuerte, más clara, me decía que había cosas que no se remiendan. Que a veces uno tiene que aceptar que todo se rompió y que no hay vuelta atrás. Al final tomé la decisión un sábado por la mañana. No fue por una pelea ni por algo nuevo que descubriera. Simplemente me desperté, la miré dormir en el sofá desde la puerta del salón, y supe que no tenía sentido seguir prolongando lo inevitable. No la odiaba. Ni siquiera estaba furioso ya. Solo sentía que no teníamos nada más que sostuviera lo que alguna vez fuimos. Había un cansancio en mí que no se iba, una especie de desinterés por cualquier intento de reconstrucción. Quedarme solo me daba miedo, pero quedarme con ella me daba rabia. Y eso era suficiente para entender que ya estaba fuera del matrimonio aunque todavía viviera en la misma casa. Ese mismo día, mientras ella preparaba el desayuno como si aún hubiera algo que compartir, le pedí que se sentara. Lo hizo sin decir palabra, con la mirada atenta pero resignada. Le dije que había pensado mucho, que había considerado lo que me dijo, que entendía su arrepentimiento, pero que no me veía empezando desde cero con ella. Que la confianza no era algo que se podía pegar como un jarrón roto. Le dije que no iba a buscar venganza, ni le iba a hacer la vida imposible. Solo quería terminar de forma civilizada. Que necesitábamos hablar con calma sobre cómo dividir nuestras cosas, qué hacer con el piso, cómo íbamos a manejar el proceso. Ella asintió. No lloró. No gritó. Preguntó si estaba seguro. Le respondí que sí. Me dijo que lo había temido desde hacía días, que lo veía venir.
Dijo que no sabía si podía estar sola otra vez, que no sabía cómo volver a empezar. Le dije que yo tampoco sabía, pero que prefería enfrentar esa incertidumbre que quedarme en una relación que ya estaba vacía. Le pedí que no intentara convencerme. No porque no me importara, sino porque era demasiado tarde. Ella volvió a asentir, esta vez con los ojos un poco vidriosos, pero sin lágrimas. Acordamos esperar una semana para ir al abogado juntos. Le ofrecí quedarme en casa hasta que encontrara un sitio o pudiera quedarse con alguna amiga. Me dijo que se iría a casa de su hermana unos días. Los días que siguieron fueron extraños. Compartíamos el espacio pero no hablábamos de nada más que lo necesario. Lo práctico. ¿Quién se quedaría con qué mueble, si teníamos que vender algo, cuánto teníamos ahorrado? Todo eso lo resolvimos con más madurez de la que yo habría imaginado. Incluso los trámites los organizamos sin peleas. Cada uno por su lado, haciendo lo que tenía que hacer, sin reproches. Fue como desarmar una estructura con cuidado, para no hacer más daño del necesario. Cuando llegó el día de firmar los papeles, ella se vistió como si fuera a una entrevista de trabajo. Yo simplemente me puse la primera ropa que encontré. El abogado nos recibió con neutralidad, revisó los documentos, nos explicó cada punto. Firmamos en silencio, uno detrás del otro. Al salir, caminamos por la acera sin saber si despedirnos o decir algo más. Fue ella quien habló primero. Me preguntó si algún día podríamos volver a hablar sin que doliera. Le respondí que no lo sabía, que el tiempo diría. Me dijo que esperaba que encontrara a alguien que me valorara. Le respondí que deseaba lo mismo para ella, aunque en ese momento, sinceramente, no me importaba. La vi subirse a un taxi. No miró atrás. Yo me fui caminando. No tenía prisa por llegar a ningún lado. Solo quería alejarme de esa oficina, de esa firma, de ese último capítulo. Esa noche dormí solo en casa. Era la primera vez que la sentía realmente vacía. Sin su olor, sin su ruido, sin sus cosas. No fue liberador ni trágico. Fue extraño. Como si aún estuviera esperando que volviera por la puerta. Pero no lo hizo. Y con el pasar de los días, empecé a entender que no lo haría más. No fue una historia épica, ni un escándalo de película. Fue una historia real, de esas que le pueden pasar a cualquiera. Estuve con alguien que un día decidió dejar de luchar por lo nuestro sin avisar. Y yo, por mucho que intenté sostenerlo, no podía hacerlo solo. Aprendí que el amor no garantiza lealtad, que las rutinas cómodas pueden ocultar grietas profundas, y que el silencio muchas veces dice más que cualquier grito. También aprendí que no todo final tiene que ser ruidoso. Algunos simplemente se aceptan, se viven y se superan en silencio. Ahora vivo en un piso pequeño en otro barrio. Estoy tranquilo. No feliz, no todavía, pero en paz. No me siento fracasado, ni víctima. Solo alguien que aprendió una lección dura. Salgo más, hablo con amigos que había dejado de ver. Me acostumbré a cocinar para uno. A dormir solo. A tomar decisiones sin consultar. Y poco a poco, empiezo a recordar quién era antes de convertirme en un marido traicionado. No tengo odio por Laura. No la busqué más. No la espié. No le escribí. Si algún día coincidimos, supongo que podré saludarla sin sentir nada. Por ahora, no la necesito en mi vida. Tampoco busco reemplazarla. No quiero repetir errores por miedo a estar solo. Quiero reconstruirme sin prisa. Sin expectativas. Solo con la certeza de que, después de todo lo que pasó, aún tengo algo que vale la pena recuperar, a mí mismo.